analista financiero, también presidente de Rendivalores, Casa de Bolsa. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando del tema de las sanciones, de lo que pudiera venirse para este primer trimestre de 2025, en lo inmediato, luego de una serie de intercambios, de anuncios, de lo que será o lo que no será, también la reelección del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que tomará posesión luego del presidente venezolano. Hay una serie de inquietudes con todo lo que tiene que ver con el petróleo, principalmente luego de haber dicho que no necesita a Venezuela, que no va a comprar más, y una serie de cosas que se han venido diciendo en los últimos días, pero Donald Trump todavía no ha tomado el poder, todavía no hay un gabinete definido, ya nombrado, hay una serie de cosas que son proyecciones, que son visualizaciones y anuncios, pero quizás la mayoría de la gente quisiera como una respuesta mágica. ¿Las sanciones van a desaparecer o no van a desaparecer? ¿Se van a flexibilizar o no se van a flexibilizar? ¿Van a empeorar o no van a empeorar luego de que Donald Trump llegue? Pareciera que el ciudadano espera como una respuesta mágica, una fórmula, desaparecen o no desaparecen, pero esto va un poco más allá de que si desaparecen o no las sanciones. Complementando un poco lo que dices, que me parece una posición muy acertada, el tema de que las sanciones permanezcan o no, o se arrecien o no, que es la amenaza que tiene pues, tanto Trump, incluso como el secretario de Estado y presidente saliente Biden, que es Anthony Blinken, que la semana antepasada se lo amenazando un poco con que pueden arreciar las sanciones, o sea, tanto los demócratas como los republicanos. Si nosotros, después de que tome posesión el presidente Trump el día 20 de enero, se les ocurre tomar medidas contra Venezuela desde el punto de vista sancionatorio, Venezuela podría darse un escenario económico complejo, muy complejo. ¿Por qué razón? Bien sabemos que el 30% de la producción de hidrocarburos de petróleo venezolano está en manos de una empresa americana que es Chevron. Si le sumas además lo que producen empresas, otras multinacionales que están, como Repsol española, Eni italiana y Mobil-Prom francesa, que agregan unos poquiticos más, alrededor de un 40% de la producción petrolera nacional depende de multinacionales. 40%, casi la mitad. Si arrecian las sanciones, quitan la licencia 44, ¿okay? Que le permite a Chevron y a estas señoras multinacionales operar. Lo que nos va a pasar es que vamos a perder 40%, casi la mitad de la producción petrolera, ¡puf!, de un mamonazo. Eso puede significar que la economía nacional se contraiga entonces en un 30 a un 40%. Es uno de los escenarios, pero ¿estaría preparado el país para solventar esto con otra vía que sea no petrolera? Ya hablábamos en un principio de que es muy pequeña la producción, la exportación no petrolera, hablábamos de que faltan muchísimos años, varias décadas para que se equilibre lo que tiene que ser un país por tradición petrolera, pero en una contingencia, en una situación, en un panorama complejo, en lo inmediato, ¿existirían otras vías? ¿Están estas políticas públicas preparadas para esto? La única manera sería sustituir nuestros compradores, ¿okay?, exportadores y compradores de petróleo del hemisferio occidental por otra gente que esté interesada en entrar en Venezuela, pero no desde el punto de vista de diversificación inmediata de la economía. Eso es iluso. O sea, sería que de alguna manera Chevron salga y entre alguien más que quiera operar y exportar. Y en la misma proporción, etcétera, etcétera. Cosa que tampoco es un juego de dados, pero es una cosa que vamos a lanzar y vamos a hacer. Yo creo que te decía en el segmento anterior, Luciana, lo peor que le puede pasar a Venezuela es que los señores del norte, los vecinos queridos, sigan teniendo injerencia en la política y en consecuencia en la economía nacional. Porque cuando pusieron las sanciones, que comenzaron en el 2015 y se arreciaron en el 17 y fueron catastróficas el 19 en adelante, ellos tenían la intención de sacar al presidente venezolano. La pregunta es, ¿lo han logrado? ¿Lo han logrado? No. Entonces parecieran que no funcionan las sanciones. Entonces, pero lo que sí funcionan las sanciones es para ahorcar, ¿okay?, la economía venezolana y en consecuencia ahorcar tu economía, la mía y la de todos los venezolanos. Entonces, mira, si tú trazaste unas sanciones, ¿okay?, para sacar o hacer cambio político, un cambio político particular, y no te funcionaron, ¿okay?, y lo que estás es fregando, ¿okay?, a todos los venezolanos produciendo, que la gente se quita de plata, pero no solamente hasta una crisis humanitaria en algún momento, no es que les tengo que acordar a la gente, 7 y tantos millones de desplazados según dice la ONU, o sea, ACNUR. Entonces, mira, por favor, deja ahorcar a los venezolanos y busquemos una vía que sea más adecuada. Probablemente el diálogo que la gente tanto critica, ¿ok? Oye, no nos vamos a sentar a hablarnos, ¿no? Mira, la única manera de llegar a un acuerdo de alguna naturaleza, desde el tipo de vista político, en consecuencia, a través del diálogo.
Hablabas en un momento de que, bueno, no eres político, tu opinión está basada en todo lo que es esta proyección, en el registro El de tema económico, datos sí. económicos, pero no podemos divorciar el impacto que tiene la diplomacia, el impacto que tienen las relaciones políticas en una economía, porque así ha funcionado en nuestro país durante los últimos años. Y el 2025 es un año electoral nuevamente, no con la magnitud de unas elecciones presidenciales, pero va a haber movimiento electoral, va a haber campaña, va a haber inversión, va a haber incertidumbre, nuevamente expectativas. Entonces, ¿cómo hacemos para un 2025 donde no podemos divorciar la política, las elecciones, el ciudadano y la economía? ¿Cómo va a ser ese movimiento para el 2025 en nuestro país? Luciana, me lanzaste por el barranco, mire. Ustedes que me están viendo allá, señores políticos, yo les diría casi como un mensaje de Navidad, una carta al niño Jesús, pero a los políticos. Siéntense a hablar, siéntense a hablar. En Venezuela no es posible, en ningún país tampoco. Si las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo, ¿okay? Si la agenda política no se alinea, en los puntos de coincidencia, en los poquitos puntos en común que puedan tener. Y lo que sí es cierto es que para todo el mundo, para todas las facciones políticas y sobre todo para los venezolanos, que somos los que votamos por las facciones políticas, nos interesa algo que es mejorar la economía de Venezuela. Siéntense a hablar. Por la única manera de llegar a acuerdos a través de los intereses comunes, y si los intereses comunes de ambos grupos, nuevamente, son también de orden económico, pues llegó el momento de llegar a acuerdos definitivos. La mesa de México no funcionó, la mesa de Barbados no funcionó, bueno, habrá que hacer 18.000 mesas más hasta que funcionen las cosas, porque definitivamente no es a través de tiranteses, de divorcios, de amenazas, que es lo que vimos los venezolanos escuchando todo el día, que vamos a seguir deteriorando la economía nacional porque haya un privilegio de la agenda política. O sea, yo no quería hablar de este tema, pues nuevamente no soy experto en pero yo creo que esto es sentido común, ¿no? O sea, no hay manera de arreglarse, ¿ok? Si no es conversando. Entonces, mira, lamentablemente la agenda política está, como tú dices, además eso no ocurre en Venezuela, ocurre en todas partes, está fregando la agenda económica. ¿Okay? Venezuela tiene posibilidades de salir, porque tenemos recursos naturales, tenemos también un sector industrial que es probado, aunque esté en este momento capa caída. Y sabes lo que tenemos mucho, gente trabajadora, mi querida Luciana. Yo que voy a los mercados a hacer pulso de calle económico. Esa gente se levanta de madrugada, como todos los venezolanos, mi querida Luciana, a echarle pichón todos los días. Tenemos gente trabajadora, tenemos una infraestructura o una capacidad instalada buena, ¿okay? Y tenemos recursos naturales. O sea, lo que tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar por mejorar la economía venezolana y dejarnos de tanto rollo y tanta confrontación. Vamos a lo más reciente, el cambio de nombre en el Ministerio de Petróleo a Ministerio de Hidrocarburos habla de ese impulso, de esa diversificación, de no solamente centrar el foco en el petróleo, también se entiende que ya con el nombre de petróleo igual toda la industria está involucrada, pero esta apertura da oportunidad también no solamente a transnacionales, a grandes empresas, sino también a esa producción nacional desde el ala de hidrocarburos que en los últimos años ha venido creciendo de a gotita. ¿Cómo ves este cambio, esta amplitud en lo que es el nombre en el Ministerio de Hidrocarburos? Es que me pareció, la gente dice, bueno, mira, a este gobierno le gusta cambiar los nombres. Ayer de verdad... ¿Tiene pertinencia el cambio Totalmente. de nombre? Ayer cuando la vicepresidenta salió hablando de que se llama Ministerio de Hidrocarburos, dije, oye, nos cayó la locha a todos definitivamente. Venezuela no solamente es productor de petróleo, ¿okay? Que ciertamente es un hidrocarburo probablemente nuclear para toda la empresa de esta naturaleza. Venezuela es productor de gas. ¿Okay? Gas, por cierto, que puede ser totalmente, ¿okay?, privatizado desde el punto de vista constitucional. Por la ley de hidrocarburos tú puedes tener empresas privadas de gas. Y el sector privado no está sancionado en teoría. Entonces, es una interesante vía de reconocer la importancia del gas, ¿okay?, como combustible, la importancia del gas como combustible fósil, pero como energía fósil, además que es mucho más económico, ¿okay?, de producir, extraer, ¿okay?, no tanto distribuir, exportar, que el petróleo, ¿okay? Y hoy en día, déjame decirte una cosa, la gente quizás no sabe, lo deben saber ahorita por Muscar, por todo el desastre que hubo en Monaga. Te diría que muy buena parte de la electricidad que consumimos, buena, mala, inestable, lo que sea, viene del gas, de la termogeneración. Pudiera decirse entonces, ya para ir concluyendo ya por razones de tiempo, Sí, señor Oscar, pudiera decirse entonces que esta amplitud con el tema de los hidrocarburos también pudiera ser como un botiquín de primeros auxilios por si se torna complejo el panorama en el tema de petróleo, como lo decía. Pudiera ser que ya estos son los preparativos de esa medida para preparar al país para esto.
Yo creo que esto es sindéresis más que una, porque no creo que un botiquín de primeros auxilios, o sea, no Bueno, creo que a punta de gas podamos... una expresión, una expresión. Te entendí tu analogía, está muy Expresión buena. No coloquial. creo que esa curita, para seguir tu, no creo que esa curita pueda ayudarnos si nos sanciona muchísimo, por lo menos no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, Pudiera ciertamente el representar. gas puede ser una fuente de ingresos muy importante para Venezuela y tenemos las cuartas reservas de gas del mundo. La primera es de petróleo, pero las cuartas que no son poca cosa. Entonces, si nosotros logramos abastecer todo el país con gas y sustituir incluso parte de uso en combustible, me refiero, derivados del petróleo directamente, y empezar a exportar gas, que creo que esa fue la intención, creo, porque no he hablado, no tengo comunicación con ellos, de la vicepresidenta ayer. Mira, definitivamente estamos ampliando el espectro a que podemos producir petróleo, gas y también petroquímica, ¿ok? Que tenemos algo desarrollado, pero también es un sector de También vienen desarrollando una serie de alianzas con otros países que van un poco ya más adelantados en esta materia. Más felicidades, aunque me digan que colaboracionistas, lo que sea, felicidades por tomar en cuenta el gas, señores de PDVSA. Bueno, agradecemos su presencia el día de hoy con estas jocosas analogías ya en la conclusión para llevar lo económico también a lo que es el lenguaje cotidiano. Bueno, cerramos ya esta entrevista.